Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Juan 3:5. Bienvenidos al episodio 338. Estamos en el día 31 de Estética y Filosofía del Arte. Hoy nos toca hablar de tres pintores muy importantes que reflexionaron sobre la belleza, el arte, lo sublime. Ayer vimos que con Kusama se trata de representar lo infinito, ¿no? Lo infinito. Y es una pintora muy interesante, muy profunda, que tiene esta conexión con la verdad muy fuerte. Bien, pero hoy vamos a hablar de David Hockney, que es un americano, David Hockney es un inglés que nació en 1937. Luego vamos a hablar de Takashi Murakami, que es de japonés, ¿no? Nació en 1962, más contemporáneo. Y luego, finalmente, para acabar todo el episodio, todo el mes de Estética y Filosofía del Arte, vamos a hablar de Ai Weiwei. Ai Weiwei básicamente es un china, es un activista chino. Bien, entonces vamos a abordar estos tres pensadores y nada, es el final de la estética, pero es el inicio de algo mucho más profundo, ¿no? Porque nos van a hablar de algo completamente nuevo, ¿no? Vimos como Kusama ayer nos habló de un tipo de disolución del yo, disolución del ego, ¿no? Como parte de su perspectiva, Kusama habla de su lucha con el vacío, ¿no? Su lucha con la disolución del ego, y claro, es algo muy profundo. Pero con David Hockney vamos a hablar de la percepción del color, ¿no? David es uno de los grandes renovadores, se podría decir, del arte moderno y contemporáneo también. Más allá de su fama internacional como fotógrafo, diseñador, él también fue pintor, ¿no? Y claro, toda la importancia de él radica en esta reflexión sobre la percepción visual, la manera en que representamos el mundo. Y estas sus primeras obras en la década de 1960, que estaban vinculadas al arte pop, hasta los trabajos que hizo con los iPads y las cámaras multivisión. Hockney ha construido una poética visual que se basa en este color exuberante, esta curiosidad perceptiva, ¿no? Y esta alegría radicalmente pura de ver, ¿no? Esta alegría radical del ver por el ver, ¿no? Y claro, una época donde gran parte del arte contemporáneo se enfocaba en la crítica, la denuncia o también el desconcierto. Hockney reivindica más bien el placer de mirar, ¿no? Como una manera legítima de conocimiento. Entonces su propuesta de estética es mirar
no es un acto pasivo, sino es una forma activa de relación con el mundo, ¿no? Y claro, pues la alegría de lo cotidiano es algo fundamental para él, y una de las marcas más distintivas de la obra de Hopkins es la manera de convertir lo cotidiano en esta experiencia estética, ¿no? Por eso mencionamos antes que trataba de reivindicar la alegría de ver, ¿no? Y claro, Hopkins, en su manera de convertirlo lo cotidiano en esta experiencia visual extraordinaria, utiliza estos azules muy profundos, de paisajes, de piscinas, de las playas, de jardines soleados, caminos rurales, retratos de amigos, árboles, flores, que son algunas de las más frecuentes, ¿no? Y claro, lo aparentemente trivial que puedan parecer esas escenas terminan teniendo esta celebración a distintas cosas, ¿no? Donde se armoniza todo esto en el color, en la luz, como cae, en la forma. Entonces tiene esta forma de ver, ¿no? Entonces se puede observar de distintos planos, y te da una sensación de calma intensamente luminosa, ¿no? Una calma, una experiencia visual que sin ser realista en el sentido estricto resulta profundamente sensorial, ¿no? Estaba viendo también, vamos a reflexionar un poco. Hay ciertas zonas de la Tierra, del mundo, que tienen una energía muy particular, ¿no? Para traducirlo filosóficamente diría que hay ciertas zonas en el mundo que tienen una estética calmante, ¿no? Una estética profunda, pura en sí misma, que no tiene este tipo de intencionalidad, ¿no? Intencionalidad en las personas, en los paisajes, sino que por sí mismos constituyen una forma de un sistema de símbolos y simbólicos muy puros, ¿no? Y claro, esa pureza es muy interesante, porque esa pureza corresponde a un tipo de placer estético, ¿no? De sanación, ¿no? Y claro, en una época donde el arte contemporáneo se enfocaba en criticar, denunciar, había cierta incidencia en la política, en lo social, en las protestas y demás. David Hockney reivindica este placer de mirar, ¿no? Y claro, el resultado es una sensación de calma intensamente luminosa, ¿no? Una experiencia visual que, sin ser realista, como vimos con los alemanes, Kiefer, o también con Kiefer se ve más, o también con Richter, no es esta realidad sangrienta de una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es más bien este placer estético de mirar, esta belleza que está en la mirada y en la atención plena a lo que nos rodea, ¿no? Porque mirar una cosa es vibrar de una manera, ¿no? Para que filosóficamente sería, mirar una cosa es situarte en una experiencia estéticamente agradable desde una posición de neutralidad, ¿no? De calma, de paz.
y claro, uno de los aportes más intelectuales y subversivos de David Hockney ha sido siempre su crítica a la perspectiva tradicional, especialmente aquella formulada en el Renacimiento por los artistas como Alberti, Leonardo, porque Hockney sostenía que la perspectiva lineal, basado en un solo punto de fuga o mirada estática, fija, no representa esta experiencia real de mirar, ¿no? La experiencia real de mirar es algo mucho más profundo, ¿no? Es algo casi espiritual, ¿no? Entonces, pero desde la perspectiva de Hockney, la perspectiva en nuestro punto de referencia, por así traducirlo, es una convención, ¿no? Lo malo, lo bueno, pero el ojo humano no ve así, ¿no? Nuestra visión se mueve constantemente y la perspectiva clásica de que el arte es así, lo bello, lo malo, lo bello, lo feo y demás, es útil, pero no está lejos de ser la única forma de representar el mundo, ¿no? Esta idea lo lleva a desarrollar lo que podríamos llamar esta estética de la multiplicidad visual, ¿no? A través de collage fotográficos, obras multicanal, de video multicanal. Hockney propone representar la realidad desde múltiples ángulos simultáneos, ¿no? Esta es una técnica que evoca este cubismo de Picasso con ciertas formas de visión oriental, ¿no? Incluso de pintura medieval, donde de múltiples ángulos se enfoca una misma escena simultáneamente, ¿no? Y claro, ahí hay un tipo de separación de perspectiva muy profunda, ¿no? Pero que enfoca lo mismo. Y este tipo de arte es más completo, ¿no? Porque representa aquello que desde múltiples perspectivas se puede ver y claro, existe una separación de un yo y mi perspectiva y más bien existe un todo que se desenvuelve por sí mismo, ¿no? Y entonces Hockney tiene la hipótesis de que muchos los artistas del Renacimiento utilizan estos instrumentos ópticos como una cámara oscura o una lente convexa para lograr estos efectos realistas, ¿no? Y claro, con el apoyo técnico y análisis pictórico se recibe con entusiasmo y también mucha controversia, ¿no? Y así Hockney se convierte en este pensador original sobre el arte de ver, ¿no? En toda la historia del arte. Entonces el pensamiento de Hockney sobre la percepción no surge de la nada, sino que tiene raíces en la tradición de la óptica occidental, ¿no? Que especialmente en los tratados de Alberti, Battista Alberti, pero tiene también esta tradición por ver cómo el ojo humano va a representar lo racional, pero va a tener también puntos de fuga, ¿no? Este tipo de enfocarse y que se pierda solo en este enfoque, ¿no? No puede observar una cosa fija en la pantalla, por ejemplo, puede ser en el parque, lo que fuese, y existe un punto de fuga muy vasto que se pierde, ¿no? Y claro, esto es algo completamente interesante para el estudio de la percepción, el estudio de la filosofía de la mente,
de la psicología, porque en esa fuga están los distintos puntos de perspectiva, ¿no? Entonces nosotros miramos enfocándonos siempre a un cierto tipo de canon, en este caso artístico, o de ver la realidad, pero cuando vemos los puntos de fuga, me refiero a las cosas que están más allá de lo que enfocamos, las que se pierden por estos espacios de fuga, no tenemos conciencia de la totalidad, ¿no? Entonces Howney, al abrir todos estos espacios de fuga a una sola percepción, crea un tipo de liberación, ¿no? Liberación de uno mismo. Y eso es algo muy interesante. A nivel filosófico, Howney puede vincularse con dos corrientes de la estética que vimos, ¿no? La fenomenología de Merleau-Ponty, que es un capítulo muy interesante, del que hablamos. Entonces Merleau-Ponty sostenía que ver no es simplemente recibir imágenes, sino que es construir activamente desde nuestro mundo, ¿no? Desde nuestro cuerpo, desde el movimiento, desde esta experiencia en estar en el mundo, ¿no? De estar en el mundo, y en lugar de una visión reducida a la geometría, como la perspectiva clásica. Howney propone una visión encarnada, dinámica, subjetiva, y claro, esta propuesta tiene resonancia con teorías de la neurociencia contemporánea, donde se reconoce que la percepción visual es un proceso complejo de integración sensorial, no una mera proyección de la realidad externa, ¿no? Sino que está involucrada todo lo que somos en el acto de mirar. Por eso le decía antes que había un tipo de lugares en el mundo que transmitían eso, ¿no? Que tenían esta energía de expansión, ¿no? Que llevaban a una experiencia de paz, aún mirándolo solamente. Y entonces David Howney nos enseña a mirar de nuevo, ¿no? A mirar con más atención, más libertad, más alegría. Y su obra no es una especie de escape ingenuo, sino una afirmación radical del poder del ojo humano, ¿no? Y claro, la experiencia estética como forma de conocimiento, ¿no? Rescata este acto de contemplar, de observar con placer, de esta capacidad de encontrar belleza en lo inmediato. Es una forma de ver el mundo, ¿no? Pero eso está compuesto de diversos procesos en el ser humano holísticos, ¿no? No es, ciertos procesos que el ser humano hace que la perspectiva, me gusta llamar vibración. Cuando me refiero a vibración, me refiero a la forma en que uno vive, ¿no? Uno vive en diferentes vibraciones cuando está, por ejemplo, yo no veo, ¿no? Pero puedo entender. Lo mismo pasa con la ira o con cualquier alteración, ¿no? Cuando estamos en estos estados diversos de vida,
o cuando estamos en una guerra, hay un cierto tipo de vibración, me gusta decir, este tipo de forma holística de representar al ser humano, ¿no? Forma holística me refiero a la forma en que siente, piensa, actúa, vive, ¿no? Y claro, aquí hay cierto tipo de vibraciones, o sea, cierto tipo de sentires, pensares, reacciones que hacen que una persona tenga una perspectiva única, ¿no? Pero como vimos con Hockney y los retratos simples, encontrar la belleza en lo inmediato, era esta forma de que desaparezca toda esta vibración y que se lleve al estado contemplativo, ¿no? De encontrar belleza en lo inmediato, pero corresponde a un proceso de cambio de vibración en el ser humano, ¿no? Un cambio de sentimiento, pensamiento, acción, reacción y claro, esto es algo mucho más general, ¿no? Y claro, hay ciertas imágenes que trataba David Hockney de representar, que transmitían eso, ¿no? Y mediante eso se podía acceder a este tipo de vibración. Y lo mismo vimos con Kusama también, ¿no? Kusama es un poco más profunda, pero trataba de hacer lo mismo, ¿no? Y disolver el yo, o sea, disolver este tipo de vibración. Y hablamos que vibración es aquello que piensas, sientes, actúas en un momento dado, ¿no? Y claro, en ese momento dado tienes toda esta perspectiva del mundo, perspectiva de lo que ves, perspectiva de lo que enfocas, pero en esta disolución de este yo accedías a este tipo de belleza en lo inmediato, ¿no? Belleza en lo inmediato. Y claro, es muy interesante, ¿no? Es muy interesante y muy profundo cómo los artistas tratan de representar aquello que la filosofía o los marcos conceptuales ya no han podido representar, ¿no? O lo han olvidado. Y claro, es una forma de llegar a la verdad también. Bien, ahora vamos a pasar a Takashi Murakami. Él es japonés, y él tiene esta visión posmoderna, ¿no? La belleza del Potsdam. Cree que el arte debe conectar con la cultura general, con la cultura masiva. Y reflexiona sobre el vacío, ¿no? Detrás de la belleza superficial. Se fusiona el arte japonés con la cultura pop. Entonces Takashi es uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial porque se le identifica con esta forma de hacer arte caricaturesca, colores brillantes, flores sonrientes, superficies también pulidas, esta forma de liso, ¿no? Pero claro, la lisura del cuadro, ¿no? Pero detrás de esta estética aparentemente alegre, accesible, de cualquier ser humano que no quiera verla, se oculta una reflexión muy profunda sobre el arte, sobre la cultura de las masas, la identidad japonesa, ¿no? En un mundo globalizado. Entonces Murakami ha logrado lo que muy pocos artistas han conseguido, ¿no? Que es fusionar el arte tradicional japonés y el anime, ¿no? Y claro, los códigos de mercado del arte global y del consumo masivo han sido este terreno fructífero para Murakami, ¿no?
Entonces esta fusión le permitía hablar sobre millones de personas que conocen el arte contemporáneo moderno y también el arte japonés, ¿no? Y claro, esto lo llevó a colaborar con grandes marcas, Louis Vuitton, la cantantes americanos, que Billie Eilish, por ejemplo, y claro, este tipo de estética para las masas de consumo tiene un tipo de universo colorido que esconde una belleza cultural, de belleza de Japón, que es histórica, y una belleza que encubre un vacío existencial, ¿no? Entonces trataba de reflejar cómo la sociedad moderna, el arte postmoderno, había olvidado su vacío existencial y se había llenado de colores alegres, aparente alegría, ¿no? Accesible a todos. Y claro, esto era algo muy interesante porque Murakami expone el concepto de superflac. Superflac que funciona a la vez como este estilo artístico, ¿no? Y que hace referencia a la planitud visual, a la visión plana, ¿no? Sin profundidad ni perspectiva. Y también que estaba en los medios gráficos contemporáneos, ¿no? Como el anime, el diseño de la publicidad, que son diseños planos. No hay un tipo de profundidad tridimensional que uno pueda representar cuando aprecia aquello, ¿no? Es plano, pero esta forma de planitud hace también que la mente le encuentre un sentido a lo plano, ¿no? Hay un sentido en lo plano, hay un sentido superficial en aquello plano. Entonces esto es un concepto muy profundo, ¿no? Y claro, pero para Takashi, superflac es una descripción de su estética, de su estética propia, de cómo concibe la estética, pero eso es una crítica a la cultura japonesa después de la guerra, ¿no? Recordemos que Japón estuvo partícipe en la Primera Guerra Mundial, y claro, Japón es un país donde las imágenes y las emociones han sido aplastadas por el consumismo, ¿no? Y Japón se ha convertido ahora en una potencia mundial de tecnología, de este tipo de visión comercial de consumo muy profundo, ¿no? Y está asociada también con esta visión de personajes ficticios, ¿no? Como los animes. Y claro, en este sentido, Murakami no celebra ingenuamente la cultura pop, ¿no? Miren la cultura pop, sino que utiliza la cultura pop para señalar cómo las sociedades modernas han convertido la belleza en un profundo vacío, ¿no? Un profundo producto efímero, ¿no? Fugaz, desprovisto de experiencia existencial, de experiencia de profundidad. Entonces, por ejemplo, vimos los famosos, no sé si vieron, ¿no? Las flores que sonríen. Estas vienen del arte de Murakami, ¿no? Y claro, este gesto esconde un trauma colectivo, ¿no? Es una máscara decorativa que refleja el vacío de la memoria histórica, ¿no? Y claro, en la superficie se ha vuelto un tipo de lienzo para el consumo. Entonces Murakami es un estudioso del arte japonés, y como estudioso también es un estudioso de cómo afecta, ¿no? Ya vimos con el arte japonés que trataban tenían esta estética de
de no cerrar historias, ¿no? Y en ese tipo de no encierro de historias había un cierto tipo de sentido final que uno mismo podía completar, ¿no? Y que estas obras al gusto personal eran las mejores, ¿no? Porque eran historias incompletas, historias que no tenían fin, no tenían un sentido teleológico, o sea, un sentido con un final determinado, vivieron felices por siempre, sino que se quedaban en el medio, ¿no? Sino que no encerraban la historia, ¿no? Y claro, cuando habías leído muchas horas de esa obra, había un tipo de aparición de lo sublime, ¿no? Aparición de lo sublime que, dándole sentido, nosotros podíamos acceder a aquello, ¿no? Podíamos acceder a la forma en que aquello nos brindaba sentido, ¿no? Claro, porque nosotros poníamos un final alternativo, pero podíamos ponerle miles de finales alternativos, y desde esa posición surgía una visión estética del mundo, ¿no? Una visión que hacía que las historias cobraran un sentido diferente, ¿no? Pero para nosotros. Y claro, al comprender que es para nosotros, se convierte en algo separado de uno mismo, ¿no? Porque se convierte para todos también, en el sentido de que se convierte para todos de forma diferente. Y la misma apertura de sentido permitía que lo sublime apareciera, ¿no? Como un tipo de melancolía. Por eso mencionamos que el arte japonés tenía este tipo de tradición que no completaba historias, sino que en la melancolía, en este tipo de encontrar el sentido, aparecía lo sublime, ¿no? Como este completador de sentido. Pero en el arte japonés con Murakami, vemos como detrás de esta cambia radicalmente, ¿no? Porque ya aparece los lienzos, bueno, lienzos no, el arte liso, ¿no? Que es más de la cultura pop. Y claro, esta cultura pop escondía este vacío de la memoria que había consumido a todo Japón, ¿no? Y que le había dado esta superficialidad de consumo masivo, y que al final había traído problemas problemas existenciales, ¿no? Y claro, Murakami es un gran estudioso del arte japonés, y bien, ¿no? En las pinturas combina este tipo de tradición espiritual budista con pinturas nihonga y grabados ukiyo, ¿no? Grabados ukiyo que tenían esta tradición muy antigua, ¿no? Estos grabados ukiyo son grabados japoneses, ¿no? Es una tradición muy antigua. Entonces, en su formación como artista, estudió en la Universidad de Bellas Artes de Tokio, y pronto se dio cuenta de que el arte tradicional había perdido la conexión con el presente, ¿no? Y claro, el arte contemporáneo occidental tampoco respondía a la cultura japonesa de las masas, ¿no? Y claro, su solución era tomar lo mejor del arte japonés, su refinamiento técnico, su estética plana, simbolismo, y mezclarlo con la imaginación popular, ¿no? Del anime, de los videojuegos, del manga, de la cultura kawaii. Bueno, no es una cultura, no es un diseño kawaii, pero que se ha expandido tanto que tiene este aspecto cultural de símbolo característico, ¿no? Un sistema de símbolos que son caracterizados, ¿no? Y también va a combinar los iconos de la posguerra, después de luchar con Estados Unidos, ¿no?
y claro, esta hibridación genera un estilo de perspectiva única que al tiempo conecta con la cultura masiva, global, general y los profundos rasgos culturales del país, ¿no? De su país, de Japón. Entonces personajes como Mr. Bot o Mr. Dop es una especie de Mickey Mouse mutante creado por Murakami, ¿no? Que fusiona como un símbolo de mercado americano, por así decirlo, o americanizado culturalmente por la cultura japonesa, bueno, en este caso por el arte de Murakami, ¿no? Un tipo de Mickey Mouse después de la guerra, ¿no? Después de la bomba atómica. Y claro, a diferencia de muchos artistas contemporáneos que resisten a la comercialización del arte, Murakami abraza más bien abiertamente la lógica del mercado, ¿no? Y claro, puede tener profundas implicaciones ideológicas, ¿no? Porque puede ver el mercado como la mano invisible de Smith, ¿no? Pero lo hace con una intención, ¿no? Que es criticar. Abraza el mercado, ve el mercado, pero también te critico, ¿no? O sea, te digo lo que está mal, pero no voy a alejarme de ti, ¿no? O sea, también es un tipo de llegar a las masas, ¿no? Es un tipo de apertura al pod, porque el pod se ha vuelto muy, bueno, el pod ha sido una construcción identitaria muy profunda en todo el mundo, ¿no? Entonces adoptar esto y llevar también esta tradición posguerra que corresponde a una tradición japonesa de honor, muy profunda. Entonces él mismo ha dicho que no hay una diferencia esencial entre una pintura o una galería que un llavero en una tienda, ¿no? Siempre que ambos transmitan una visión artística coherente. Y esta posición lo llevaba a crear Kaikai Kiki Corp, que es una empresa de producción artística que funciona como galería, estudio, editorial, distribución de productos, y desde ahí Murakami impulsa su arte, ¿no? Y también promueve el trabajo de jóvenes artistas y su relación con el mundo de la moda, ¿no? El cine, el entretenimiento, forma parte de todo el proyecto que tiene, ¿no? El arte que no debe aislarse, ¿no? En museos, sino que debe ser circular en la vida cotidiana. Este pensamiento se convierte en el modelo de producción de distribución, que evidentemente no está exento de contradicciones, ¿no? Porque muchos críticos se preguntan si Murakami está denunciando el vaciamiento del arte, ¿no? El vacío del arte, o está participando de este vacío del arte, ¿no? Entonces su respuesta parece ser que está haciendo está jugando en doble sentido, ¿no? Porque forma parte de su único lenguaje visual, ¿no? De cómo ve el arte él mismo, ¿no? Y claro, podemos hablar de este vacío posmoderno también, ¿no? Porque en el corazón de la obra de Murakami se encuentra esta constante tensión entre belleza y vacío. En lo superficial, adorable, colores saturados, espacios lisos, formas redondeadas, seducen la mirada, pero al mismo tiempo transmiten una sensación de saturación, vacío emocional, repetición, y claro, esto se relaciona con el trauma colectivo de la posguerra japonesa, ¿no? Y con la derrota que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial y las bombas atómicas, la reconstrucción acelerada de Japón. Entonces, para Murakami, la cultura japonesa desarrolla una especie de realidad artificial, ¿no? Realidad artificial para sobrellevar el trauma, basado en este tipo de evasión visual, ¿no? Y esto es muy profundo, ¿no? Evasión visual, ¿no? Y claro, wow, esto es algo completamente muy profundo, más profunda la crítica que hace Murakami, ¿no?
la evasión visual, ¿no? Que es completamente algo que se puede entender, ¿no? Y también la estetización de todo, ¿no? Porque en Japón vemos que todo tiene este tipo de estilo kawaii, este tipo de arte pot, combinado con el arte plano, las superficies planas que vemos en el anime, ¿no? Y claro, sus obras fusionan como el emocional de una posguerra nuclear y mundos bellos, hermosos, pero vacíos, ¿no? Y en muchas de sus esculturas como Iropon, el exceso de lo grotesco funciona como crítica a la desconexión afectiva y al consumo compulsivo de imágenes, ¿no? Esta forma de vivir en el mundo, de estar consumiendo imágenes, videos, corresponde a un tipo de experiencia de estar en el mundo muy sesgada, no libre, sino que aprisionada en ese vacío emocional, cargado de formas redondeadas, de colores saturados, de personajes adorables y demás, ¿no? Entonces Takashi Murakami encarna las paradojas del arte contemporáneo, ¿no? Es popular pero sofisticado, es crítico pero comercial, colorido pero melancólico. Entonces su obra nos obliga a pensar en el rol del arte en un mundo saturado por imágenes, productos, estímulos visuales, ¿no? A través del brillo de su superficie nos invita a mirar más allá, a cuestionar qué hay debajo de esa belleza, ¿no? Que oculta la cultura pop, ¿no? Qué vacíos tratamos de llenar con tanto color. También se puede aplicar a la cultura de la dopamina, ¿no? Queremos dopamina, pero que ocultamos en la búsqueda de esta dopamina, ¿no? Que se oculta ahí. Bien, para acabar el episodio y todo el mes que ha sido muy profundo, ha sido este mes muy hermoso, he conocido personas increíbles y también he estado con esta relación muy profunda y espiritual que vamos a acabar con Ai Weiwei. Él es un artista y activista chino que ha sido influyente, ¿no? Nació en 1953 y su trabajo no solo ha marcado el arte contemporáneo internacional, sino que también ha puesto en evidencia cómo el arte puede actuar como una herramienta de resistencia política, ¿no? Como un testimonio histórico, como una crítica social, ¿no? En una época donde muchos artistas han separado lo estético de lo político, como vimos en Japón, o en Estados Unidos, o en Reino Unido. Weiwei ve que todo arte es político, incluso el silencio es político. Y claro, esto es algo muy profundo, ¿no? Porque estamos inmersos en este tipo de política. Y Aristóteles decía, ¿no? El hombre es un animal político, ¿no? Pero la política es algo mucho más profundo, ¿no? No es los gobiernos, no es este tipo de forma de mandar, de forma de organizar la sociedad, ¿no? Es algo
es algo muy profundo, ¿no? Primero uno es político con uno mismo, ¿no? Uno es político al levantarse temprano, al dormirse tarde, uno es político al comer sano, al no comer. Todo está en base a decisiones, ¿no? Me gustaría hablar escribir un libro sobre política, pero la política tiene este sesgo mal entendido, ¿no? Mediante los gobiernos que aparecen en América Latina, en Perú, y claro, no es algo apetecible la política para mí, ¿no? Pero la política es algo muy profundo que no solo corresponde al ámbito del mandato, ¿no? Del régimen o de tipo de gobierno. Es algo mucho más extenso. Pero entonces Weiwei nos dice eso, ¿no? Todo arte es político, incluso el silencio es político. Entonces para él lo bello no puede desligarse de lo ético ni de lo político, ¿no? La forma visual, el contenido ideológico están marcados, entrelazados constantemente, ¿no? La creación artística y la denuncia, el arte y el activismo cultural. Entonces Weiwei ha hecho del arte un campo de confrontación, ¿no? Un campo de confrontación con la censura, con el poder, con el castigo, con él mismo incluso. Y claro, tenemos que entender que China en 1957, incluso en Corea del Norte, había un cierto tipo de estética privilegiada, ¿no? Podríamos hablar de Corea del Norte, su arte también, ¿no? Que tendría mucho más particularización, sería más único, porque es un país completamente diferente a todos los de Occidente, ¿no? Es un país que no combina el capitalismo con el socialismo como lo hace China, ¿no? La tradición con lo comercial, ¿no? Sino que es un país puro, por así decirlo, ¿no? Es un país puro en el sentido de que no está compuesto de perspectivas diferentes y globales, ¿no? Y al ser un país puro, tiene esta forma de capturar la belleza desde otra perspectiva, ¿no? Tiene una vibración diferente, ¿no? Porque todo lo que se piensa, se ve, se cree, se lee es diferente, ¿no? Y claro, por eso mencionaba antes que existía este tipo de me gusta llamarlo vibración a mí, ¿no? La vibración es diferente y que corresponde a cómo ves el mundo, ¿no? Cómo ven el mundo ellos es completamente diferente, ¿no? Tienen otro tipo de vibración. Y la memoria entra mucho en juego ahí también. Y claro, Weiwei ha sido hijo de un poeta, Ai Qing, que era perseguido por el régimen comunista, ¿no? Durante la revolución cultural. Entonces Weiwei nació en un contexto marcado por esta vigilancia, esta censura, este castigo político, ¿no? Entonces su infancia y juventud estuvieron marcados por el exilio, por la represión, y esta experiencia formativa lo convirtió en este observador crítico del poder, ¿no? Pero también fue alguien profundamente arraigado a toda la historia de China, ¿no? En los años 80 se mudó a New York y empezó su contacto con los vanguardistas occidentales, ¿no? Este arte conceptual minimalista, crítico a la institucionalidad. Entonces, esta doble formación de Oriente y Occidente crea un tipo de pensamiento situado en la crítica a las estructuras y el arraigo a la herencia cultural de China. Entonces surge de esta forma una estética del conflicto, ¿no? Entonces Weiwei utiliza una gran variedad de medios: esculturas, fotografía, arquitectura, videoarte, redes sociales, instalaciones, pero todos sus trabajos comparten esta lógica en común, ¿no? Convertir lo material en símbolo, convertir
el arte en arte simbólico, ¿no? Lo material en símbolo, ¿no? Y claro, eso es lo que hacemos cada vez, ¿no? Que vemos un tipo de imagen, ya no solo material, sino un tipo de imagen, ¿no? que es más organizada por la memoria, ¿no? Porque nosotros, claro, refleja la realidad, pero es organizada por la memoria, ¿no? Pero en la realidad misma está lo material, ¿no? Está lo material, y claro, lo material, incluso cuando lo vemos en una pantalla, es material, es algo que se ha experimentado y que corresponde a un tipo de símbolo que teníamos en la cabeza, un tipo de estructuralismo. En la filosofía del lenguaje se podría decir de esa forma, ¿no? Todos tenemos estructuras mentales de qué cosa es esto, de qué cosa es esto, de qué cosa es esto, ¿no? Y claro, por eso vimos que en lo nuevo, en lo jamás visto, en lo insólito, estaba esta estética, ¿no? Porque ya no se asociaba con un símbolo que teníamos, sino con aquello nuevo que se estaba creando, ¿no? La formación de sentido, ¿no? Y también muchos autores, como vimos, representaban que eso era lo bello. Y claro, en el caso de Weiwei tuvo esta combinación interesante que criticaba tanto las estructuras del poder moderno como se estaba politizando todo, ¿no? Estamos siendo influidos por la política y estamos influyendo en la política hasta cuando guardábamos silencio, ¿no? Entonces Weiwei ve que todo se puede convertir en este tipo de crítica simbólica hacia un poder, ¿no? Hacia un gobierno. Y claro, entre sus obras, Weiwei ha tenido este tipo de arte, con fotografía sobre todo, entre secuencias, ¿no? Dejando caer una urna ceremonial de más de 2000 años, y el gesto es deliberadamente provocador, ¿no? Porque se hacen preguntas, ¿esto es un acto vandálico o una declaración sobre el peso del pasado, ¿no? Entonces la destrucción funcionaba en este tipo de obra como una pregunta, ¿no? Pregunta estética y cultural, ¿no? ¿Qué valor tiene el patrimonio si se convierte en instrumento de poder o en mercancía vacía, ¿no? El caso de China es muy interesante porque está ligado a este patrimonio cultural que tiene, ¿no? Y claro, al confrontar ambos, crea una nueva especie para que surja lo inmediato, lo nuevo, y surja la belleza en este caso, ¿no? También las muertes en las protestas en China se convirtieron en este tipo de crítica, ¿no? Crítica, porque para Weiwei el arte no es una evasión de la realidad, ¿no? Sino es un posicionamiento frente a ella. Como vimos, el arte ya no, para Weiwei, no estaba al servicio de lo trascendente de la realidad, sino que estaba en este posicionamiento de la realidad, ¿no? En algún punto. Entonces no bastaba con crear belleza, sino que era necesario preguntarse para quién se crea, qué consecuencias trae y contra qué estructuras o sistema de símbolos va en contra, ¿no? Entonces su obra atraviesa por temas específicos, ¿no? Represión política, libertad de expresión, la censura, la vigilancia estatal, migración, los refugiados, derechos humanos, memoria histórica, responsabilidad ética del artista, ¿no?
y claro, incluso su propia vida ha sido parte de su obra, ¿no? Porque fue vigilado, arrestado, golpeado, le retiraron el pasaporte durante años. Entonces, lejos de silenciarlo, estas acciones impulsaron a radicalizar su compromiso, ¿no? Con esta transformación de una represión a una expresión artística, ¿no? Esta represión sirve como una materia estética para expresar algo. Entonces Weiwei es un artista muy de su tiempo que ha comprendido que la esfera digital es también este campo de lucha constante, ¿no? Y claro, su Instagram exhibe, ¿no? Cómo la censura, la corrupción, la violencia siguen ocurriendo, ¿no? Entonces su activismo en línea ha tenido el impacto que ha hecho que sus obras sus obras de museo sean muy visitadas, ¿no? Muy apreciadas también, ¿no? Y en este sentido rompe esta frontera entre obra y vida, ¿no? Entre estudio y la calle y lo cotidiano, ¿no? Entre este arte contemporáneo y que ha sido un tipo de arte blanco, superficial y las batallas políticas que se tuvieron y que aún se tienen, ¿no? Con este posicionamiento de pensamientos y ideologías por medio de internet. Entonces para Weiwei, todo gesto, todo tweet, todo performance, toda entrevista puede ser una forma de arte y también puede ser una forma de resistencia. Entonces Ai Weiwei se inscribe dentro de esta tradición de la estética y la ética, y se une incluso a Susan Sontag, que vimos, John Berger, a Platón también, para que el arte debía tener este impacto en la vida pública, ¿no? Esto, claro, lo vimos con Platón también, de esta forma pedagógica, ¿no? Bueno, con Aristóteles específicamente se ve esto, ¿no? Esta forma de educar a los ciudadanos. Entonces, a diferencia del arte neutral, puramente decorativo, su obra busca más bien abrir preguntas, generar conciencia, buscar incomodar, ¿no? Entonces su pensamiento podría sintetizarse en que el arte no debe ser neutral al poder, ¿no? Sino que toma una posición, el arte toma una posición como un punto de crítica o de aprobación o refutación, que se convierte en este ornamento del sistema, ¿no? Que debería cuestionar a todo lo que está mal, ¿no? En el sistema. Entonces esta afirmación va a situar todo su trabajo en el arte contemporáneo, como esta valentía de decir lo que no se puede decir, ¿no? Un posicionamiento, pero residiendo, que va a residir este posicionamiento en la forma de mostrar lo que se ha reprimido, ¿no? La forma en que se ha callado, por así decirlo. Entonces Weiwei encarna este intelectual más o menos político, artista, y que fue testigo, ¿no? Testigo histórico, y que fue luego agente de cambio, ¿no? Entonces su arte es bello, pero es una belleza incómoda, ¿no? Es una belleza incómoda que obliga a mirar donde muchos prefieren no hacerlo, ¿no? Y en su obra lo político, lo ético, lo visual se entrelazan para hacerse inseparables, ¿no? Se convierten en uno solo y claro, ahí está lo bello de su arte, ¿no? Que todo se encarna en un solo mismo posicionamiento frente a un sistema, ¿no? Y claro, podemos ver en este mundo de arte donde todo se ha vuelto tan visual, tan saturado de imágenes, y sin profundidad muchas veces,
Weiwei ofrece este arte que no decora, ¿no? Sino que revela algo, ¿no? Y así define el papel del artista contemporáneo, no como productor de objetos, sino como un constructor de conciencia, ¿no? Y eso es lo que trataba de expresar Weiwei. Ai Weiwei. La construcción de conciencia, ¿no? Bien. Llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar. Muy interesante. Acabamos con el mes de estética y filosofía del arte. Entonces, nos vemos el día de mañana. Iniciamos el fin del año, el fin de mes. Y entonces agosto vamos a reflexionar un poco sobre las futuras perspectivas de la filosofía, ¿no? Las reflexiones que quedaron pendientes y acabando vamos a ver qué hacemos, ¿no? Bien, hasta el día de mañana, cuídense todos. Sean felices, por favor. Conózcanse a sí mismos y bendiciones a todos. Nos vemos el día de mañana. Cuídense.